Villavicencio, buenos días. Buen día, Milton. No hay audiencia, casos sobornos. Vero leyó las razones por las cuales no hay. Pero el tema de Glass, el tema del ex vicepresidente Glass, que tenía que practicar sus descargos de semana pasada, no le fueron los testigos. Y él mismo pide que a sus testigos se los lleve con fuerza pública. Eso habla de que no le está yendo muy bien. Bueno, este héroe de los chicos, cuando éramos chicos nosotros, el Chapulín Colorado decía que no panda el cúnico. Y yo creo que eso es lo que está pasando al interior de la estructura criminal. Y digo estructura criminal porque, bueno, ya judicialmente está, esos son los códigos que se hablan. Y yo creo que están al borde de un ataque de nervios. Si no están ya en ataque de nervios, Correa debe estar preparando una ametralladora. Ha dicho que se pega un tiro. Entonces, con tanta evidencia, hay demasiada evidencia. Yo puedo decir desde la interioridad del trabajo periodístico, desde la verificación de este trabajo convertido ya en evidencia y prueba por parte de la Fiscalía, es sin duda el mayor trabajo de investigación potente en contra de una estructura criminal que tomó el poder del Estado y que manejó por más de una década los recursos principales del país. Lo que está haciendo en este caso la defensa, los abogados de la defensa, que son muchos, estamos hablando de más de 40 abogados con equipos de asesores completos, es decir, estamos hablando de un proceso jamás visto en la historia. Y yo pienso que son más de 200 personas, incluyendo empresas contratadas que están atrás, los mayores bufetes de abogados que están defendiendo a esta estructura criminal, frente a dos huérfanos periodistas que empezamos este proceso y a una fiscalía incluso que no tiene muchos recursos, y sin embargo la evidencia es enorme. Lo único que ellos tienen desde el comienzo, ¿cómo empezaron? Ellos empezaron con diarrea, porque no podían enfrentar la colosal evidencia. Entonces se enfermaba un abogado con diarrea. Recuerden ustedes que el propio señor Salcedo, que ahora está presionando para que vayan los testigos, el abogado de Glass, el señor Salcedo, tuvo que enviar unas muestras de sus heces a la jueza Camacho para decir que efectivamente estaba enfermo. Luego vinieron otros abogados con el mismo síntoma, con la diarrea y diarrea y diarrea. Otros viajaron a Miami. Es decir, entre la diarrea y estas sorprendentes pericias que manda hacer Rafael Vicente Correa en una empresa trucha de Colombia, sí, intentan sorprender a la justicia, Lo hicieron ya anteriormente, ahora incluso han sacado audios en contra de la perito. Es decir, son capaces de cualquier cosa para evitar lo que no van a poder evitar en los próximos días, una sentencia en contra de la estructura criminal. Fernando, la semana pasada le tocó el turno a los procesados de presentar sus descargos. Ya terminó de practicar sus testimonios la Fiscalía y la Procuraduría. Pero la semana pasada, que se esperaba que salgan cosas en favor de ellos, es como que salieron testimonios que entre los unos y los otros se acusaban. Pedro Verduga, Cristian Viteri, Viviana Bonilla, y bueno, una serie de cosas, y la prueba presentada por la defensa de Rafael Correa, por ejemplo, que fue el jueves al final de la tarde, que creo que fue la que causó mayor revuelo durante ese día de audiencia. Claro. Todos los días han sido cosas curiosas nuevas. Si la Fiscalía tuvo en sus manos un material colosal, es mucho más colosal la actuación de los presuntos criminales. Me refiero a Correa, a Glass, a Pedro Verduga y a todos los procesados. Es decir, lo que está haciendo el correísmo y su estructura criminal es favorecer la tesis de la Fiscalía y de esta expresión periodística arroz verde. Mira, un hecho. Si tú miras las comunicaciones desde el 3 de mayo, algún colega debería hacer un seguimiento, ¿no? Una bonita nota va a salir. El seguimiento de los tweets de Rafael Correa desde el 3 de mayo, desde el día en que nosotros publicamos la primera nota de Arroz Verde, van a ver cómo evoluciona, mejor dicho, cómo involuciona y él cae en el escenario del crimen, en la escena del crimen. Él empieza diciendo que esto es un show, que esto es un montaje de la prensa corrupta de Villavicencio, de Zurita, y luego dice que es un gran chaulafán, desconoce, dice esto no existe, todo esto es montado, y para dar el salto 8 meses después, ahora dice, no, los correos verdes, los informes verdes sí existen. Lo que pasa es que han sido hackeados y han sido alterados. Aquí vienen dos temas importantes. Primero, ¿dónde obtuvo él? ¿Dónde obtuvo él y cómo obtuvo el líder de la banda los archivos verdes supuestamente íntegros, supuestamente
originales. ¿Cómo los obtuvo si las computadoras de Laura Terán y Pamela Martínez están en manos de la Fiscalía y fueron incautadas en las operaciones de la Fiscalía? ¿Cómo los obtuvo? ¿O él tenía un archivo en su computadora? Pues yo presumo que efectivamente sus asistentes en la presidencia le comunicaban, porque efectivamente esta información le llegaban a las asistentes de Rafael Correa. Es decir, Correa tuvo el archivo íntegro en sus manos. Segundo, ¿cómo prueba él que han hackeado? ¿Cómo esta compañía trucha probó que han hackeado? Si para probar que hubo hackeo se debe contar con la autorización de los servidores. Y si hay hackeo, debe haber un original. Por supuesto, pero que presente la autorización de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, ¿sí? Que ellos autorizaron ingresar a los correos electrónicos de la señora Pamela Martínez, de la señora Laura Terán, y luego salen con una media mecha que es de reírse. Y dice, y son abogados, y estudiaron estos abogados de Correa, y dicen, tenemos la prueba de que incluso, y Mera pone un tuit, que en mayo y junio del 2019 se modificaron estos correos, y son tan pendejos. Pero claro, porque ya para mayo y junio, Laura Terán había entregado su cuenta y las claves de su cuenta a la Fiscalía y a los abogados de la defensa. Porque los abogados de la defensa de Laura Terán accedieron al correo electrónico de Laura Terán por la clave que le pasó. Entonces, en el registro queda la data, sí, abierto, ¿cuándo? Mayo y junio del 2019. Y luego dice que el 2016 se abrieron estos correos, dice el abogado de Correa. Claro, pues, el 2016 se archivaron, se guardó toda la data de Arroz Verde. ¿Y en qué gobierno fue esto, pues? Si ellos quieren acusar a la inteligencia, a una inteligencia crítica que está atrás, ¿qué inteligencia, señor expresidente Correa, habría hecho esto? Su propia inteligencia, pues la Secretaría de Inteligencia, si usted dice que es así, el 2016, cuando estaba Correa y ya Lenin se perfilaba como candidato. Son las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 22 minutos, hablamos con Fernando Villavicencio. Ahora, Fernando, Fausto Jarrín, el abogado de Correa, pidió ese jueves que se admita esta prueba, esta pericia informática privada hecha en Colombia que supuestamente habría sido entregada por una fuente anónima. ¿Qué podemos pensar de este pedido que se hace y que también fue cuestionado por qué entregan justamente ahora y no antes? Porque cuando hubo otras etapas no se entregó. Están al borde del delirio. A mí no me cabe la menor duda. Están enloquecidos, no saben cómo enfrentar esto y ahora lo que intentan es presentar un expediente trucho, una pericia trucha. Y digo trucha porque debía haber seguido los procedimientos normales. Lo que tenía que haber hecho en este caso la defensa de Correa es solicitar judicialmente en el marco del proceso en la indagación previa. ¿Por qué no hizo esto? Le pregunto al doctor Jarrín. ¿Por qué no hizo esto en el proceso de la indagación previa y pidió a la Fiscalía que le entregue los expedientes completos, los documentos completos de Arroz Verde? ¿O por qué el señor Jarrín nunca nos pidió a los periodistas que entreguemos, que le facilitemos copias? Nosotros le entregamos, encantado hubiésemos entregado toda la data que nosotros recibimos y entregamos a la Fiscalía. No lo hicieron en ese momento, lo hacen ahora a destiempo y claro, y ahora acuden a la Comisión Interamericana tan denostada, a la CIDH, tan maltratada por Correa, al menos en mi caso, cuando hubo una decisión, una resolución de la Comisión Interamericana y que él se la limpió. Entonces, yo veo que están desesperados, porque hay, por ejemplo, evidencias tan duras, tan fuertes, tan contundentes como la versión de Pedro Verduga. O sea, Pedro Verduga era el pana de Rafael Correa. Y mira lo que dice en un tuit. No era Pedro, dice, era el hijo Kepler, el que manejaba los sobornos de Odebrecht. O sea, Dios mío, Rafael, no te defiendas, por Dios. O sea, yo de abogado de Correa le digo, vea, por favor, expresidente, cállese, ayúdeme a defenderle. Pero Rafael realmente le hace un gran favor a Diana Salazar, le hace un gran favor a la justicia ecuatoriana. No dice, Kepler, el hijo, era el que manejaba los sobornos de Odebrecht. ¡Por Dios! O sea, yo debo decir que como periodista me siento felizmente triste. Feliz por haber hecho un buen trabajo y triste por el tipo de actores y pensar que esa gente nos gobernó durante 10 años, Milton. Esa gente que está diciendo, que está confirmando que toda esta estructura existió, que ellos fueron los que lideraron. Y ahora lo único que dicen, no, pero es que sí, la plata sí llegó, pero la gran ladrona es Pamela. Lean a Mera, ¿no?
La ladrona es Pamela, ella es la que se robó. Yo no. A mí me entregó unos sobres, que me pruebe que a mí me entregó. Y viene el otro y le dice, sí, yo a usted, señor presidente. Más o menos al estilo Marlon Santi. ¿Quién fue el estúpido? Usted, señor Mera. Usted, señor Mera, yo a usted le entregué los sobres, le dice Pedro Espinosa, su abogado. Luego mete a los amigos, a los ex compañeros de Pedro Espinosa. O sea, por Dios, ¿qué nivel? Con quienes chupaban y bailaban, intentando descalificar a Pedro Espinosa, porque Pedro Espinosa le delató. En ese punto están en que mañana, esto es como una obra como una novela muy exquisita que se llama Un ciego con una pistola, ¿sí? En ese punto están, van a acabar disparándose todos contra todos, lo cual confirma la veracidad volcánica de este expediente Arroz Verde, ahora Sobornos 2012. Bueno, el papel de los empresarios aquí, lo que van diciendo los empresarios. Por ejemplo, lo que dijo Teodoro Cádiz sobre María Duarte, una explosiva versión de la Fiscalía que enfureció a la exministra Duarte. El empresario dijo que Duarte y Solís eran las personas que exigían o chantajeaban a empresarios. Y otro caso, el tema de el famoso Seco Guerrero. Brutal. Que después se olvidó. Este es el único caso, quizá en el mundo, donde se cobraba sobornos con factura. Y quiere negarlo. Porque las facturas del Seco Guerrero y de otros como por ejemplo, Vértigo Films, empresa de la hija de Vinicio Alvarado, o Cronopio, UMA, esas facturas están registradas en el Servicio de Rentas Internas. Es decir, que el cruce de facturas, la maquinaria del soborno del correísmo presentó facturas, o sea, de locos, ¿no? De locos. El caso de las declaraciones del accionista de la Compañía Técnica General de Construcciones contra Duarte, o sea, le pega un tiro en la nuca, o sea, no hay nada que hacer. O sea, el tipo que soborna dice, sí, yo fui sobornado. El que entregó los sobornos confiesa ante un tribunal penal, ¿sí?, bajo juramento, que él fue sobornado. Y le dice, usted, o en el caso de Pedro Verduga, y yo recibí la presión de ¿quién? De Pamela Martínez para entregar dinero. Y luego, Walter Solís me pidió $1 millón. O sea, ¿quién está diciendo eso? Está diciendo el empresario dueño de la compañía Equitesa, pana, yunta de Carlos Politz. Lo que no dicen ahí es, bueno, está publicado en nuestros reportajes, que se reunían cada 15 días el señor Pedro Verduga y el señor Politz, ex contralor prófugo, en una mansión en la ciudad en la provincia del Guayas para contar billetes. ¿Y quién es el hijo del señor Pedro Verduga? Kepler Verduga, procesado en el caso Odebrecht. ¿Y quién es la hermana del señor Kepler Verduga? Tamar Verduga, la ex cónyuge del señor Tomislav Topic. Es decir, podemos seguir así, hablando horas de horas y vamos a llegar a un círculo poderoso que entre ellos armaban todo, ¿no? En favor de los acusados, ahora por lo menos ellos están tratando de hacer ver esto, lo que le dice la perito Mantilla a Alexis Mera en esa reunión que tuvieron, donde ella habla, por lo menos por una parte, yo he visto todo, he visto la parte que ponen ellos, es de que no hay caso en este tema. A ver, a mí me parece terrible, y no sé por qué no se ha iniciado ninguna acción penal en contra de quien grabó este audio. Es una reunión entre Alexis Mera, ¿sí?, y la señora Perito. ¿Quién le graba? Alexis Mera. Seguramente, claro. Pero claro. O fue ella o fue él. No, claro. Ella jamás pudo haber grabado y ella estar difundiendo los audios. O sea, ¿en qué país estamos? Si un procesado, ¿sí?, que está con medidas cautelares, en este caso que tiene una prisión domiciliaria y con dispositivo electrónico, en medio de un proceso, le graba a una perito, este señor debe ser procesado. Yo no soy abogado, pero creo que así debe ser. Si yo hubiese hecho, si un ciudadano de pie, procesado, hubiese hecho esto, y encima de eso difunden. ¿Y quiénes son los que están difundiendo? Que eso nadie lo dice. Está difundiendo gente vinculada a Cuesta. ¿Sí? La estructura del Troll Center que está difundiendo este audio es la misma estructura que operó con Santiago Cuesta. Como yo dije un día, aquí van a acabar juntos. Aquí van a acabar juntos los correístas ortodoxos y los posmodernos. Van a acabar juntos porque van a tener que defenderse. Esto deberían decir quiénes están atrás de toda esta gran campaña, es decir, el Troll Center del correísmo y el Troll Center de Santiago Cuesta están difundiendo estos audios. Okay, ¿Por qué Santiago Cuesta es la pregunta?
Esa es la pregunta, ¿por qué él también aparece en Arroz Verde? Pues está ahí. Ok, digamos que sí. ¿Quién grabó y quién difundió? Ok, esos son los intereses oscuros que hay por ahí. Pero lo que dijo la perito, lo que le dice a Alexis Mera, que ella no ve un sustento legal en este tema. Pero yo no puedo opinar sobre eso y no debo opinar, porque lo básico que yo entiendo, y yo tengo información, estos audios fueron alterados. Entonces yo no puedo opinar sobre un audio que es evidentemente trucado. Ahora, hablando de la perito, ¿es prudente que se presente en los medios de comunicación? No cuestiono al periodista, porque el periodista, nosotros entrevistamos al que nos dé chance. El tema es dar chance. Y yo creo que... En un momento tan complicado, una palabra mal dicha, una palabra mal expuesta, da pie a estas cosas. Yo creo que la ingenuidad le ganó, o sea, no estoy de acuerdo. Creo que fue lo menos prudente que hizo. Una perito de un caso colosal como este, prestarse a ir a una entrevista, ¿sí?, y decir cosas que no debe. O sea, no. O sea, yo creo que aquí hay protocolos que hay que seguir y creo que en este caso la perito jugó mal. No hizo lo que tenía que hacer. No guardó el respeto al proceso. Exactamente. Pero de ahí lo otro, o sea, creer en que el correísmo diga la verdad, por Dios. O sea, yo no sé en este país quién le puede creer a Son dos cosas diferentes, claro. Y he escuchado también comentarios de que nadie en el caso Sobornos debería pronunciarse, y no es así. En todos los juicios siempre hablan los abogados acusados y la fiscalía. Quienes van son los jueces. No he escuchado nunca yo hablar a un perito, por ejemplo. Mira, la propia fiscal se ha cuidado mucho, sí, y ha manejado muy bien, bastante bien, el trabajo de comunicación con un equipo aparte, lo cual me parece muy profesional. Sí. Ella está atendiendo el caso y yo le he visto en una sola rueda de prensa grande, además muy equilibrada y empoderada, defender su causa. Pero sí me parece un disparate lo que hizo la perito. Reitero, esto no tiene nada que ver con el contenido. Quien grabó a la perito debe ser procesado penalmente. Y quienes alteraron un audio en medio de un proceso penal deben también ser investigados. ¿Y quienes están difundiendo un audio? Lo que pasa, Fernando, es que este tipo de cosas son oro para los procesados. El tema de los $6,000, quieren posicionar que son por $6,000. El tema de que es que no quieren que sea candidato, quieren posicionar ese tema. O sea, cualquier cosita es manejada mediáticamente por ellos. Sí. Digamos, quizá uno lo haría, ¿no? O sea, creo que están haciendo lo que deben. Lo que cualquier delincuente desesperado haría. O sea, Correa está haciendo eso, lo que cualquier delincuente a puertas de ir a prisión, porque yo creo que están a horas de una sentencia, no porque Correa dice además que ya está escrito y que lo diga que está escrita la sentencia, y que lo diga él, ¿no? El autor intelectual de Chucky 7, de una sentencia, de un gobierno donde se llevaban las sentencias en pendrive para que lo firme el juez, de un gobierno donde metió las manos de todos, de un gobierno que puso jueces, que puso fiscales. O sea, realmente causa risa. Yo reitero, están al borde de un ataque. Ellos saben que no les queda otra que la cárcel, y mucho más desesperado debe estar Alexis Mera. Bueno, Rafael, yo voy a insistir lo que vengo diciendo en los últimos días. Rafael no volverá nunca más a este país. Los correístas apasionados, sí, los estómagos agradecidos, diría yo, que piensan que Correa va a volver, pues quédense con ese sueño de perro. Correa no va a volver a este país porque no tiene razones para volver, tiene demasiada plata para gastársela afuera. Sí, como es evidente que se le está gastando, moviendo toda una estructura internacional. Segundo, es falso que el correísmo esté hoy mejor que antes. Es falso. Si antes con Arroz Verde, con decenas de millones de dólares, financiaron las campañas que pudieron, controlando el Estado y todos los poderes y los medios, ganaron las elecciones sin Arroz Verde, sin los medios, con Correa afuera, no van a ganar las elecciones, no van a ganar. Tengan la seguridad, es decir, el correísmo está siendo derrotado y Arroz Verde va a ser la mayor derrota de la historia del correísmo y quizá de la historia de los políticos, porque nunca más
los procesos electorales deben ser financiados por corporaciones, porque nunca más las multinacionales, las contratistas del Estado deben poner presidentes, porque la democracia debe ser un escenario limpio, un escenario transparente, donde sea el elector el que decida y no los intereses corporativos. 8:34, hablamos con Fernando Villavicencio. Fernando, sobre este proceso y otra lista de las audiencias fue este testimonio que dio la ex superintendenta de compañía, Suad Mansur, que recordemos estuvo durante el correísmo, y pues en su testimonio se buscó legitimar este fondo de solidaridad que existió en la presidencia y del que supuestamente salieron estos $6,000 depositados a Correa en calidad de préstamo, según dijeron, y pues ella reconoció que habría tratado con Pamela Martínez para este aporte y que este aporte se dio con depósitos de $100 mensuales en este supuesto fondo. ¿Cómo ve este testimonio que dio Suad Mansur? Yo creo que es otro tiro, o sea, trajeron una carabina de esas viejas para que dispare algo. La señora Suad Mansur debe estar procesada además, sí, por tantos eventos aún no investigados. Lo que ella dice es realmente un chiste de mal gusto. Nosotros que investigamos todo el caso Arroz Verde, efectivamente, sí, el dinero, los primeros flujos de dinero que empiezan a registrarse en 2007, cuando se posesionan recién, son unos pequeños aportes y aportes y aportes de la militancia. Pero luego, ¿bajo qué disposición se conforma y se centralizan todos estos recursos? Bajo la disposición de Rafael Correa, Jorge Glass y en un acuerdo con Pamela Martínez y quien delega a Laura Terán para que se centralice y se conviertan en los archivos verdes. Hay muchísima información de Victoria Andrade, ¿sí? Donde Victoria Andrade, y además de eso está por confirmarse quién es ella, si solo fue una cuenta de correo electrónico, o existe, o fue la asistente de la presidencia, o fue una asistente de la presidencia de la República. Este es un capítulo que nosotros seguimos investigando, porque hay mucha comunicación generada por Victoria Andrade del primer momento. Hablamos de 2010, 2011, 2012, donde ya están centralizados esos archivos verdes. Pero la estructura de sobornos no es que comience el 2007, y eso debe quedar claro. ¿Quién le hizo a Correa y a Moreno presidente y vicepresidente? Odebrecht. Está confirmado por nuestras investigaciones y testimonios de quién fue el que pasó el sombrero para financiar la primera campaña de Correa. Que quien hizo aportes para esta campaña fue la compañía Odebrecht. Cuando Correa, ¿quiénes inspiran la candidatura presidencial de Rafael Correa? ¿Dónde se inspira Correa? En un viaje realizado a Brasil el año 2005 en mayo, financiado por Odebrecht, pagado, el viaje en avión pagado por Odebrecht. Eso me confirmó personalmente el representante de Odebrecht aquí en Ecuador hace no más de 3 meses, al señalar que efectivamente Odebrecht le pagó el avión para que Correa viaje a negociar en Brasilia los contratos de Toachi Pilatón y otros. Y es en esa reunión, en ese concierto, donde Correa conoce a Hugo Chávez y donde entre Chávez, Lula, Odebrecht, PDVSA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Foro Sao Paulo, surge la candidatura de Rafael Correa. Y ahí es cuando se vuelve recurrente la pregunta de por qué Odebrecht no está involucrado en esto. Ajá. Y de por qué el caso Odebrecht quedó en un tema de delincuencia organizada con una sentencia de 6 años de quienes ya sabemos. Esa es una deuda enorme de la justicia y yo siempre fui partidario, fuimos con Cristian, con quienes investigamos este caso, de que Odebrecht debía ser procesada. Yo siempre no marcábamos el mismo libreto con la fiscal, sin embargo la fiscal tendrá sus razones para explicar por qué prefirió utilizar el testimonio de José Santos Filo o la cooperación eficaz para fortalecer su proceso. Vamos a ver el resto, pero yo estoy seguro también de que la Fiscalía debe abrir, como ya ha empezado a abrir, otros expedientes por otros tipos de delitos. En el caso de Hidalgo, de Verdú y otras compañías, ya no es un proceso en contra de los ejecutivos de la compañía, sino en contra de la compañía. Yo creo que en los próximos días entiendo que la Fiscalía podrá abrir otros procesos, no solo contra Odebrecht, contra Sinohydro. También yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con la forma como la jueza Camacho dejó fuera al ex ejecutivo de Sinohydro y ex embajador de China en Ecuador, Cai Rungó, como tampoco estoy de acuerdo que hayan dejado fuera al representante de Andes Petroleum Petrochina, que es el señor Daniel Cao, quien en los expedientes verdes que nosotros publicamos aparece ofreciendo al menos
$1 millón. Es decir, hay más de 100 personas que no están. Eso, por ejemplo, ¿por qué no está Galo Mora? Si hay suficiente evidencia, lean los reportajes nuestros y van a ver cómo es Vinicio Alvarado quien le aprueba la entrega de $1.150.000 a Galo Mora, que era el representante de Alianza País. ¿Y por qué no está Galo Mora procesado? Es otra de las deudas que tiene la Fiscalía, pero yo espero que pronto la Fiscalía General del Estado, además, si ese es el concepto y el esquema manejado por el fiscal, esperemos que en los próximos días y semanas, luego de Arroz Verde, vengan otros manjares. Bueno, mientras esperamos que la audiencia se reanude el día miércoles, ¿no? Miércoles. Hablemos de el otro tema que la semana pasada cayó como un balde de agua fría a muchos, la extradición de Pablo Romero. Puta. ¿Qué podemos esperar de eso? Esa reacción estuvo Le salió del alma. muy natural. Hombre sencillo. Menos mal no fue con P. No, hombre sencillo él, hasta el 2007, socialista él, Pablo Romero Quesada, un don nadie, un hombre sencillo, un hombre común, amigo, y ahí empieza en la política a funcionar el esquema tradicional de América Latina. Si eres amigo de un político que crece, entonces pronto serás tú también un gran político o parte del esquema. Y así, la amistad de Pablo Romero Quesada, que era un don nadie, la amistad con Raúl Patiño y su hermano Ricardo Patiño, lo permitió crecer en la estructura del gobierno de Alianza País. Fue asesor 2007, 2008 de Raúl Patiño en el Parlamento andino. A raíz de los conflictos de Angostura se crea la Secretaría Nacional de Inteligencia. Entran otros personajes a llenar esos espacios, pero entre tanto el señor Romero sigue creciendo, entra a trabajar en el Seguro Social, ¿sí? Y finalmente el año 2012 aterriza en la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Quién le pone? Los hermanos Patiño. Sin duda, es la amistad con Raúl y Ricardo Patiño lo que ubica al señor Romero en la Secretaría de Inteligencia, obviamente ya con la confianza de Rafael Correa. Y su primer gran caso, ¿cuál es? Su primer gran caso es Hotel, la operación Hotel de supuesta protección al hacker australiano Julian Assange, que había recibido en mayo-junio el asilo en la Embajada del Ecuador en Londres, la protección de parte del gobierno de Correa. Y es Pablo Romero quien firma el contrato con la compañía Blue Cell, ¿sí? O Célula Azul, del señor Carlos de Miguel, un personaje que pronto aparecerá en el tema minero en Ecuador. Van a ver lo que pasa. Carlos de Miguel, ¿sí? Dueño de Blue Cell, firma el contrato con Pablo Romero, y hay un primer informe de la Contraloría General del Estado del año 2013, que lo hemos publicado nosotros hace 2 años, donde ya se observa el uso irregular, injustificado de recursos de gastos especiales en esta operación Hotel. ¿Cuánto le costó la operación Hotel, Berito y Milton, al Estado ecuatoriano? Según nuestras propias investigaciones, luego confirmadas por Contraloría, más de $6 millones. Entonces, Pablo Romero juega un rol central de eterna y de muchísima confianza entre Correa, ¿sí? Y Assange. Y aquí viene un nombre especial, porque estas son cosas que no se están publicando todos los días. Nosotros publicamos una fotografía de Carlos de Miguel en la residencia de Ana Albán en Londres. Carlos de Miguel, la ex embajadora, ¿no? De Ecuador. Carlos de Miguel, el dueño de la compañía Blue Cell, y aparece aquí el Chema Guijarro, José María Guijarro, quien fue asesor de Ricardo Patiño en la Cancillería y delegado por el gobierno de Correa como el puente entre el gobierno de Correa y Julian Assange. Hoy, el Chema Guijarro es nada más y nada menos que uno de los más importantes diputados del partido Podemos en España. Entonces, esta relación no es casual, es una relación sentida y profunda entre Pablo Iglesias, ¿sí? Podemos, el gobierno de Correa, el chavismo y toda esta arquitectura del socialismo del siglo XXI. Pero estos puentes son claves. Y estos puentes surgieron a raíz de la relación de Pablo Romero y su control en la Secretaría de Inteligencia. De lo que yo he revisado y hemos publicado, hablamos de más de 40 grandes operaciones
de persecución y espionaje lideradas por Pablo Romero. En su gestión, solo en su gestión 2012-2014 se manejaron más de 108 millones de dólares. Más de 108 millones de dólares en compra de equipos y financiamiento de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Él es el que compra, por ejemplo, se compra el 2012-2013 los primeros equipos a esta empresa llamada 500 Smart Solution, que es una empresa creada a propósito en Delaware, en los Estados Unidos, y de esta empresa 500 Smart Solution se hacen una serie de transferencias de pago de coimas a cuentas de empresas creadas por un estudio jurídico cercano a Pablo Romero en el paraíso fiscal de Panamá. Ese es un tema que yo entregué, y voy a contar esto que no he contado. Cuando yo estuve en la clandestinidad, estos documentos, más de 200 documentos, le pedí a mi esposa que entregue a varios asambleístas, estoy hablando del año 2014, porque me parecía un tema que debía ser investigado por la asamblea, porque habían pagos de sobornos de la compañía 500 Smart Solution, y aquí había dos documentos centrales, correos electrónicos que confirmaban que el año 2008, cuando Pablo Romero era presidente del fideicomiso BABA, para los que no conozcan, BABA es un proyecto que fue construido por la multinacional Odebrecht, y Romero, antes de ir a la CNAIN, ¿sí?, era el presidente del fideicomiso BABA, y aparece en estos documentos recibiendo 600,000 llantas. Este era el código con el que se disfrazaban los dólares, 600,000 dólares. ¿Quién le paga, quién le transfiere esta plata? Es Gustavo Teixeira Belitardo, ex ejecutivo de Odebrecht acá en Ecuador, durante el caso de la central hidroeléctrica San Francisco. Teixeira Belitardo estaba procesado y con orden de prisión. ¿A quiénes entrega mi esposa estos documentos? A varios asambleístas de oposición. Ni han de creer. Voy a decir un solo nombre el día de hoy, porque a él le escribí luego, ¿sí? Es el señor Ramiro Aguilar. ¿Y qué hicieron? A Ramiro Aguilar le entregó mi esposa, porque confiábamos que era un gran asambleísta. Y luego yo le escribí un correo electrónico desde la clandestinidad y le dije, estimado Ramiro, ¿qué trámite, qué gestión ha hecho con esto? Y me dijo, no hay nada relevante. Luego descubrí que efectivamente no había nada relevante. Él había sido el abogado de Gustavo Teixeira Belitardo. Él era el abogado de Odebrecht. Esto confirma que todo está podrido. Hasta los asambleístas que se declaraban de oposición. No voy a decir los nombres porque me da pena. Nada. Nadie hizo nada. El único que algo hizo yo. Desde la clandestinidad, y lo hemos publicado ahora. Acabamos de publicar, de actualizar la nota. Porque resulta que Arroz Verde, que es esta trama donde involucra a Odebrecht, estuvo presente desde mucho antes. Y que el señor Romero habría recibido dinero de Odebrecht por el proyecto BABA. Nadie investigó. Ahora es oportunidad que la Fiscalía lo investigue, ahora que está el señor acá. Estoy mencionando un caso. Y estoy mencionando casos de asambleístas que recibieron, al menos 5 asambleístas tuvieron estos documentos. Nadie hizo nada. Por eso yo no creo en esto. Yo no creo ni en asamblea, no creo en nada, ni en consejos de participación. Pueden llamarme anarquista y lo que sea, pero no creo en nada. Pues después de haber vivido lo que hemos vivido, Berito, durante 10 años, y saber que un puñado de 6, 7 periodistas de investigación en este país son los que se han jugado, y medios, muy pocos medios. O sea, ¿dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba la institucionalidad? Era parte de esta estructura corrupta. Por eso yo no creo. Y ahí tienen, miren, operaciones del señor Romero, dirigidas ¿contra quién? Operación Goliat, millones. Pago de más de 6 millones de dólares a la compañía mexicana Emerging. ¿Para qué? Para perseguir a Garo Lara, ¿sí? ¿Para qué? Para limpiar los portales, las redes de la imagen de los amigos. Ahí hay una carta firmada por la esposa de Rafael Correa, Ain Maler, dirigida a Emerging de México, diciéndole, autorizándole y exigiéndole a la empresa que a nombre de la CNAIN limpie todas sus imágenes, borre todas sus imágenes de Facebook, de YouTube, de todo lado. Es decir, el Estado ecuatoriano, los pobres de este país, que hoy no tienen para una maldita mascarilla para enfrentar el coronavirus, financiamos millones de dólares a empresas que sobornaban a los funcionarios de la CNAIN. Estamos hablando, Milton y Berito, de 300 millones de dólares. 3 puentes de San Vicente se mamaron en gastos especiales para comprar equipos para espiar.
¿Dónde están los equipos comprados por el señor Romero a la compañía Hacking Team a través de una empresa pirata del Ecuador? Esos equipos desaparecieron de la Secretaría de Inteligencia. Alguien los tiene y los está pinchando. El señor Romero y el señor Vallejo ingresaron a tu cuenta de correo, Milton, con seguridad. Si tú eras crítico y disidente como éramos, seguro que estábamos con los ojos de Romero y de Vallejo. Le bajaron los correos a Marta Roldós y lo publicaron en el diario El Telégrafo. Y estos sinvergüenzas que hackearon la cuenta de Marta Roldós, hoy dice que han hackeado los correos de Laura Terán en el caso Arroz Verde. ¿Se dan cuenta del cinismo? Vea, Romero era el ejecutor de un Estado sórdido, podrido, ¿sí? Y obviamente, para cumplir esas tareas más sórdidas y podridas, hay que tener una personalidad sórdida y podrida. Yo tengo fotografías de este señor, sí, que si algún día se publican, va a provocar vómito. Solo un tipo con una personalidad así pudo haber tenido la confianza de Correa para dirigir la Secretaría de Inteligencia. ¿Quiénes lideran el allanamiento a mi casa? Yo he publicado un correo electrónico en las últimas horas. Rafael Correa Delgado le ordena a Pablo Romero en noviembre del año 2013 y a Romy Vallejo para que hagan seguimiento a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio. ¿Qué pasa en diciembre, en la Navidad? Allanan mi casa. ¿Quiénes estaban ahí? La gente de la Secretaría de Inteligencia. ¿Quién? Yo viajo con Fundamedios en enero del 2014, prácticamente escapando de la persecución, viajo a Estados Unidos. ¿Y quién entra al día siguiente que yo entro a Estados Unidos? Raúl Chicaiza. Eso consta en la operación Villa, que está en el expediente de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Es decir, persiguieron a todos. Lo que hicieron con Balda no tiene nombre. O sea, si Balda está vivo, es porque falló un secuestro. No es que es un presunto secuestro, hubo un secuestro. Falló por operación de la policía colombiana. Si Balda no está muerto, es por ese milagro. Si nosotros no estamos muertos, es por un milagro. En el tema del general Gabela, la Fiscalía tiene que investigar el rol de Pablo Romero, porque hay una versión, y consta, yo estuve presente en esa audiencia en la Asamblea Nacional, donde Jessica Jaramillo señaló a Pablo Romero, que estuvo presente, al menos en una reunión, en el ministerio donde desapareció el tercer producto, el tercer informe, que es el informe que supuestamente confirmaría la participación de altos mandos del Estado en el asesinato del general Jorge Gabela. Es decir, hablamos de Pablo Romero y hablamos del ejecutor del brazo sucio del gobierno de Correa. Por eso es que ahora le dicen, Pablo, no hables, porque vamos a ganar las elecciones y ahí te salvamos. Mentira, no van a ganar las elecciones, de eso pueden estar seguros. ¿Y Romero hablará? Si él habla, cae todo el árbol del mal, gran parte del árbol del mal, porque él va a decir quién le dio las órdenes. Porque aquí lo que se hizo, Milton y Berito, no es un espionaje así nomás, es espionaje con sobreprecio. O sea, a ese nivel estamos hablando, porque estoy diciendo que hay sobreprecio en la compra de los equipos para espiar. O sea, estos espiaban con sobreprecio. No hay límites. Vean, yo le he investigado a Pablo Romero. Tengo 500 gigas de información. ¿Sí? A ese nivel. Este señor tiene cuentas en el extranjero. Pero no pues de $20. Por eso cuando veo que están haciendo un hornado solidario, o sea, realmente a mí me pudre de las iras. Hornado solidario para Pablo Romero cuando este señor tiene cuentas en el extranjero, cuando abrieron cuentas y empresas fantasmas, cuando tiene una hacienda en Chanduí, un complejo habitacional de lujo en la provincia del Guayas. O sea, esta gente viene a hablar aquí de un hornado solidario. Bueno, ya tienen 2 hornados, uno para Glass y otro para Romero, pero realmente yo puedo decir que el trabajo contra la corrupción en este país aún no se ha empezado. Arroz Verde es algo así como mandar la invitación. Lo que tiene que hacerse a partir de ahora, luego de Arroz Verde, es el mayor trabajo de investigación. Y sin duda, gran parte de ese trabajo le va a corresponder al periodismo valiente de este país. Sí, y ojalá la justicia cambie, ¿no? Esperemos. Gracias, Fernando Villavicencio.